está volviendo loco esto. Bueno. Esperamos 3 minutitos más y arrancamos la clase del día de la fecha. ¿Les parece? Veamos si vemos si se conecta alguien más. ¿Alguna duda sobre lo que vimos en la última clase sobre inaplicabilidad de ley? Aplicabilidad de ley. Muy bien. Hoy vamos a completar los recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver el recurso extraordinario de nulidad. Vamos a ver el recurso extraordinario de nulidad. Y por último, el recurso de queja. Cuando nosotros vimos la Constitución de la provincia de Buenos Aires, vimos precisamente que en el artículo 161 de la Constitución de la provincia se contemplaba este recurso extraordinario de nulidad en el inciso tercero de este artículo 161 cuando decía de la nulidad arguida contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia cuando se alegue la violación a las normas contenidas en los artículos 168 y 171 de la provincia de Buenos Aires. Primer punto a considerar es que son nulidades constitucionales. En segundo lugar, esta nulidad funciona a pedido de parte, pero excepcionalmente puede ser declarada de oficio. Como dijimos también, este recurso extraordinario de nulidad va a tener siempre dictamen del Procurador General en todos los casos. Ahora bien, ¿cuáles son esas cuestiones que causan la nulidad y que aparecen contenidas en los artículos 168 y 171? La primera de ellas es omisión de cuestión esencial. Es un principio básico en esta materia que todos los tribunales deben resolver todas las cuestiones esenciales que les someten las partes. Ahora bien, ¿qué se entiende por cuestiones esenciales? Y acá lo que tenemos que tener en consideración es que son aquellas que han determinado la plataforma misma del proceso, de la litis, y que son, como dicen los autores o la doctrina autoral, las que nos remiten a los elementos de la pretensión y de la oposición. Es decir, son cuestiones esenciales. La manda constitucional lo que va a atender es que debe haber un análisis y resolución de aquellos puntos que constituyen la estructura de la traba de la litis y conforman, en definitiva, el esquema jurídico que la sentencia necesariamente debe atender para resolver el proceso o el litigio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi recurso extraordinario? Tengo que identificar el tema que fue omitido y obviamente demostrar la esencialidad del vicio. Por ejemplo, en un caso que se resolvió propio por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, es un viejo precedente que fue muy citado por los consumeristas, que se llamaba Banco Francés con Nicoleto. En Nicoleto era un pagaré que se ejecutaba
obviamente en un juicio simple, en un juicio ejecutivo, y la parte ejecutada no se presentó al proceso. Pero cuando se dicta la sentencia, lo que pasó fue que se establece una tasa de interés que era incorrecta desde mi punto de vista. No era la que surgía del pagaré. Cuando apelo esa resolución, fíjense ustedes, yo lo que cuestiono exclusivamente de esa sentencia es que modificaba la tasa de interés, y esto va a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones, en ese momento había una cierta efervescencia en el tema del consumerismo, en cuanto al tema del pagaré. Había habido un fallo plenario en las cámaras en lo comercial de la provincia de Capital Federal, que se habían expedido sobre la posibilidad o no de decretar la inconstitucionalidad de oficio, y la Cámara, cuando llega a este expediente, empieza a discurrir acerca de lo que vimos el otro día. ¿Se acuerdan, Oscar, lo del pagaré del consumo? Y la Cámara empieza a hablar de que el pagaré mostraba indicios de que era un pagaré de consumo, que ese pagaré de consumo en definitiva era un título inhábil, y patapín patapam. Por lo tanto decía, pero en un momento dice, ¿qué es lo que aprendimos nosotros en los recursos de apelación? Que la competencia la abre la medida del agravio, ¿se acuerdan? Es decir, yo habilito la competencia del superior en la medida del recurso, de lo que yo le planteo en el recurso. ¿Es cierto? Porque aquellas cuestiones, en principio, que no son motivo de apelación, no pueden ser tratadas. Entonces la Cámara empieza a hablar del pagaré de consumo, que se trataría de un título inhábil, pero dice, no puedo tratar este tema de si es un título hábil o inhábil, por cuanto no fue motivo de apelación. Por lo tanto, rechazo el recurso. Y fíjense ustedes, ¿y por qué había ido yo a la Cámara de Apelación? Por el tema exclusivamente de los intereses. ¿Sí? Eso motivó que interpusiera un recurso de extraordinario de nulidad, porque lo único que había sido motivo de apelación ordinaria era el tema precisamente de la tasa de interés respecto del pagar. Y la Corte dijo, sí, tiene razón, porque por lo único que tenía que dictar resolución la Cámara de Apelaciones era precisamente el tema de la tasa de interés que se había impuesto en sentencia, y sin embargo no lo trató. Era claramente la omisión del único tema, en este caso, esencial a resolver, que era si correspondía o no la tasa de interés. Ahora fíjense, nosotros hablamos de cuestión esencial, y precisamente cuando decimos que hay cuestión esencial y cuando del punto omitido depende la suerte del proceso, o cuando el punto omitido haya integrado la traba de la litis, o cuando la resolución del punto omitido incide en el resultado final del mismo. Por eso, fíjense ustedes, no son considerados puntos esenciales los planteos incorporados extemporáneamente. Siempre decimos nosotros que eso lo vamos a advertir cuando el superior resuelve, que dice, mire, lo que usted me trae es producto de una reflexión tardía. ¿Qué significa esto? Que usted me lo trajo tarde. Nunca lo planteó en primera instancia, y si no lo planteó en primera instancia no me lo puede plantear en etapa de apelación. Tampoco se considera que es esencial los planteos accesorios o los argumentos de hecho y de derecho que esgrimen las partes para sustentar su posición, las objeciones relativas a la apreciación de la prueba o la mera discrepancia con lo resuelto. Ahora bien, fíjese usted, nosotros hablamos de omisión de cuestión esencial. Y esta omisión
precisamente es aquella que es omitida por descuido o inadvertencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo sostener que hay omisión en aquellos casos en que el planteo se evita en su tratamiento cuando se lo funda. Es decir, no lo voy a tratar por tal cosa o porque resuelve un planteo que excluye el que nosotros consideramos ha sido omitido, o en aquellos casos en que ese planteo se resuelve implícitamente. ¿Dudas sobre el tema de omisiones? ¿No? Bien. El segundo requisito constitucional de la sentencia y que funda el recurso de nulidad es la exigencia. Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de sentencia definitiva para interponer un recurso extraordinario, que estamos hablando de tribunales colegiados, ¿sí? Y justamente respecto de ello, de estos tribunales colegiados, se exige que haya acuerdo y voto individual. ¿Por qué? Porque cada juez que integra el tribunal colegiado debe emitir su voto individual y fundado. Eso implica también, o mejor dicho, eso conlleva a que ese voto individual o fundado también pueda ser dado por adhesión. Muchas veces vamos a ver que el juez que vota en segundo voto, que hace en el segundo lugar, dice adhiera en cuanto a sus fundamentos al voto del señor juez que votó precedentemente. Fíjense ustedes que hay una particularidad, que este tema de la exigencia del voto individual y fundado, solamente el Código Procesal lo exige para las resoluciones de Cámara que resuelven los recursos concedidos libremente y no en los demás supuestos. Pero la realidad es que nosotros muchas veces vamos a ver que cuando la Cámara no advierte que se trata de que cuando va a resolver, precisamente está resolviendo una cuestión definitiva, y si omite hacerlo con voto individual, esa resolución será nula. ¿Mm? Por eso, acá lo que interesa conocer muchas veces, previamente, es que la Cámara de Apelaciones, cuando va a resolver aún una cuestión donde el recurso no ha sido concedido libremente, pero lo que se resuelve de manera definitiva, tendrá que resolverlo a través del voto de la forma que establece el artículo 266, es decir, con voto individual. Ahora bien, como se trata de un organismo colegiado, la resolución judicial que sustenta el fallo debe provenir de una mayoría. Pero esta mayoría no es simplemente numérica. Es decir, no importa que, por ejemplo, siendo 3 los integrantes de la Cámara o siendo 3 los integrantes de este tribunal laboral, voten haciendo lugar a la demanda. Acá no se trata solamente de mayorías, sino que también se exige que haya mayoría de opiniones o fundamentos concordantes.
Es decir, la decisión mayoritaria debe sustentarse en las mismas bases argumentales. Le doy este recurso de nulidad en Provincia de Buenos Aires, si yo lo advierto en la resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, yo digo que la sentencia es arbitraria. ¿Por qué? Porque no se cumple con mayoría de votos y mayoría de fundamentos concordantes. Por ejemplo, yo tengo interpuesto un recurso que todavía no ha sido resuelto por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, es un recurso extraordinario federal por arbitrariedad de sentencia, en los cuales se discute un tema de prescripción y dispensa de la prescripción. Lo que más me llamó a mí la atención de este pronunciamiento de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires es un juicio que viene hace muchos años. En primera instancia se plantea la prescripción y no se hace lugar a la dispensa. En segunda instancia se revoca el pronunciamiento judicial y se hace lugar a la prescripción. Y en corte se revoca la sentencia de Cámara de Mar del Plata y se manda a llevar adelante la demanda. Cuando veo el pronunciamiento judicial, advierto la falta de mayoría de opiniones. ¿Por qué? Porque si bien se logró la mayoría de 4 votos sobre los que integran la Corte, perdón, en este caso son 5 votos, hay 4 que tienen igual fundamento, o fundamento concordante porque es por adhesión, pero hay uno que dice, sí, estoy de acuerdo en mandar a llevar adelante la demanda, pero el fundamento es totalmente diferente. Es decir, no se da cumplimiento a este tema. Si bien hay mayoría de votos, lo que no hay, mismas bases argumentales. Y esto hace que ese pronunciamiento judicial, cuando yo lo miro desde el punto de vista del recurso extraordinario federal, no cumpla con este requisito, y entonces yo digo, este recurso en el ámbito del camino hacia la Corte Suprema es una sentencia de carácter arbitrario. Por último, el último requisito que me exige para las sentencias definitivas la Constitución de la Provincia de Buenos Aires es que tengan fundamentación normativa. ¿Por qué? Porque precisamente esto nos va a permitir a nosotros conocer las pautas de objetividad legal que utilizó el juez en su sentencia para comprometer el derecho de las partes. En alguna oportunidad, en un viejo pronunciamiento judicial, la Suprema Corte había considerado que se abastecía este requisito legal las citas doctrinarias que se habían efectuado en el pronunciamiento judicial. Pero obviamente estamos hablando de un juicio muy particular y hace muchos años. Ahora bien, si se da alguno de estos defectos, nosotros advertimos en nuestra primera clase que estamos frente a una casación de carácter negativa. Por lo tanto, si se hace lugar al pedido de nulidad, lo que va a hacer la Corte es admitir la nulidad y devolver el expediente para el dictado de una sentencia nueva por otro tribunal. Excepcionalmente, hemos visto casación positiva y un caso que podemos citar es uno que fue resuelto hace ya algunos años, que es la causa 119.134 del año 2015, y en este caso particular
lo que se trataba era de un amparo de salud. Y acá lo que la Corte decidió fue que, como se trataba de un amparo de salud, devolver la causa, ya que se trataba de una nulidad por falta de argumentación jurídica, decidió resolver sobre el fondo del asunto por el tiempo que demoraba devolver la causa al tribunal competente para que se dicte un nuevo pronunciamiento. ¿Comprenden? Es decir, la Corte dijo, acá lo voy a resolver, pero ¿por qué? Porque está en juego la salud, que es un derecho fundamental, convencional, constitucional. Si lo devuelvo para que lo resuelva, pongo en peligro a este sujeto. ¿Y saben por qué? Porque acá se asimiló, para hacer lugar a la nulidad, el fundamento muy laxo, muy débil del juez en sentencia, que se asimiló a la falta de fundamentación jurídica. Fíjense ustedes, por ejemplo, nuestra ley de honorarios profesionales. Una de las modificaciones fundamentales que tuvo fue exigirle al juez no solamente la cita legal, sino que indique cuáles fueron los trabajos realizados por el profesional a los efectos de cuantificar el honorario. ¿Y saben por qué lo hizo? Precisamente porque se recurría al momento de regular honorarios, precisamente a enumerar un montón de normas de la ley de honorarios profesionales sin indicar claramente cuáles eran los trabajos que generaban se apliquen esas normas y que lo llevaban al juez a cuantificar de esa manera. Es decir, yo decía, y regulo los honorarios de la doctora González en el artículo 1, 4, 17, 28, 44, 51 de la ley, en ese momento decreto ley 8.904. Y cuando uno quería saber, bueno, pero a ver, ¿por qué me regulaste honorarios de esa manera? ¿Por qué me cuantificaste? La realidad es que uno no lo encontraba. Entonces, ese tipo de argumentación tan laxa genera nulidad. En este caso particular, yo los invito a que lean ese pronunciamiento judicial. Van a ver que lo que le critica a la Corte, a la Cámara de Apelaciones de La Plata, era que había declarado la admisión de este amparo de salud recurriendo a normas genéricas del derecho de la salud, pero sin atender al caso puntual específicamente. Lo primero que dijimos nosotros al comienzo de nuestra clase fue: la nulidad es solo pedido de parte. Ahora bien, excepcionalmente, la Corte ha anulado de oficio una sentencia cuando advierte que esa sentencia no guarda las formas sustanciales del juicio. Y sus falencias lo descalifican como un acto jurisdiccional válido que conlleva a que ella no pueda ejercer su función revisora. Fíjense ustedes, por ejemplo, un caso que se derivó de Mar del Plata, donde la Corte advierte que lo que había pasado precisamente era que lo que salió como sentencia era un borrador. Es decir, es muy común que los jueces corran borradores en cuanto al tema a resolver. En este caso particular, la causa es la 100.158. Si ustedes entran a JUBA y ponen por número de causa, ustedes ponen la causa y van a advertir que llegan perfectamente. Fíjense ustedes que la Corte, en esta causa llamada Carciocci contra Pesquera Corta Brava,
empieza a advertir en los distintos votos de los jueces una serie de deficiencias en los votos. El primero, del doctor Petigiani, dice: la formalidad del acuerdo es un requisito esencial para la validez del fallo, pues sin él no puede considerarse cumplida la disposición constitucional que impone la exigencia de acuerdo previo y voto individual de los jueces, a fin de dejar establecida la mayoría de las opiniones que determinará su sentencia definitiva, por lo cual su omisión acarrea la nulidad. Fíjense, dice, el primer voto es de la doctora Zampini, adhiriendo el magistrado doctor Otero. Sin embargo, se advierte que al tratar la segunda cuestión y luego del voto de la magistrada que encabeza, no surge de la pieza procesal que el doctor Oterinho haya emitido su opinión. Muy bien. De esta manera se infringe, dice, a no votar uno de los magistrados que ya haya alcanzado la mayoría requerida. Después viene el voto del de Lázaro y dice: sostengo que existe un vicio mayor que patentiza la omisión de la cuestión esencial, la cual inclusive ha sido admitida como tal por el ACU al proponerla como una de las cuestiones a resolver, identificada como segura. Advierto que tal cuestión no ha sido desarrollada por el primer votante. ¿Entienden lo que pasó acá? Hubo una primera cuestión, vota un juez, el otro adhiere. A la segunda cuestión, el juez Petigiani dice: mire, votó la primera jueza, pero el segundo no votó. Pero acá, cuando resuelve el doctor de Lázari, dice: advierto que tal cuestión no ha sido desarrollada. La segunda cuestión. Dice: no se trata aquí de una confusa redacción, una construcción sintáctica enrevesada, como tantas otras veces se observa en la sentencia, es decir, redacciones confusas. Aquí, más allá de los escasos renglones que se dedican al tema, los mismos lucen ciertamente como un primer borrador de los antecedentes de la cuestión, mas en absoluto como el desarrollo consistente de la misma. La desconexión sintáctica del texto en este orden es fácil de advertir y el sinsentido de las frases que lo componen se torna patente para cualquier lector. Era lo que yo les dije a ustedes. Era un borrador. Y ese borrador salió como sentencia. Entonces, después viene otro tercer voto también bastante duro del doctor Hitters, que dice que el pronunciamiento padecía de graves déficits de fundamentación que impiden conocer el curso lógico jurídico del que deriva la resolución final. Es decir, acá, en un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Suprema Corte decretó la nulidad de oficio, advirtiendo de oficio que ese pronunciamiento judicial tenía tales defectos que lo descalificaban como acto jurisdiccional válido. Como dijimos, y a modo de conclusión, la nulidad siempre es a pedido de parte. Bien, excepcionalmente, los jueces de la Suprema Corte podrán decretarla de oficio en la medida que adviertan defectos muy importantes en el pronunciamiento judicial que lo descalifiquen como acto jurisdiccional válido. Bien, ¿cómo se resuelve? Dijimos: casación negativa, decreta la nulidad y devuelve. Excepcionalmente, lo hemos visto, ese tema que les cité, el amparo de salud, que dijo, bueno, como se trata de una cuestión que atiende a la salud del amparista, lo vamos a resolver. Pero en general, la solución que se adopta es
la devolución del expediente precisamente a quien dicte un nuevo fallo, para que se dicte un nuevo fallo. ¿Alguna pregunta sobre nulidad? Vamos a ver ahora entonces inconstitucionalidad. Lo primero que voy a tomar en consideración es que nuestra Constitución en la provincia de Buenos Aires establece en su artículo 57 un principio que dice que toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos otras restricciones que la que los mismos artículos permiten o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicadas por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabe estos derechos, libertades y garantías, tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo les cause contra el empleado funcionario que haya autorizado o ejecutado. El artículo 161, fíjense ustedes, que establecen dos vías legales para el planteo de la inconstitucionalidad. Una es la vía originaria ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es la acción de inconstitucionalidad, que está prevista en los artículos 683 a 688. Y la segunda vía es el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, que está previsto en los artículos 299 a 303. Fíjense que el artículo 299 dice: el recurso extraordinario de inconstitucionalidad procederá contra las sentencias definitivas de los jueces o tribunal de instancia de última o instancia única, cuando en el proceso se haya controvertido la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución de la provincia, y siempre que la decisión recaiga sobre ese Acá lo que estamos confrontando es, hoy, y lo ponemos en juego, es que hay una ley provincial, un decreto provincial, una ordenanza o un reglamento que contraría a la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Por eso, el objeto de este recurso extraordinario o de la acción misma de inconstitucionalidad es imponer la supremacía de la Constitución. ¿Por qué? Porque lo que se va a controlar es que el fallo ha puesto en juego una regla que se considera que es inconstitucional. Fíjense ustedes que cuando uno plantea la inconstitucionalidad, lo que estamos diciendo es que el juez comete un error al aplicar una norma jurídica sancionada por el legislador, que comete un error en dictar una norma que se considera inconstitucional. Por eso, en este recurso extraordinario, acá no estamos hablando de que hay una confrontación entre la Constitución Nacional y una ley inferior. Estamos hablando de una confrontación entre la Constitución de la provincia o una ley, decreto, ordenanza o reglamento provincial. Esto es importante porque si yo les pregunto a ustedes, y si la cuestión de la inconstitucionalidad se plantea con relación a la Constitución Nacional, la vía revisora
para poder llegar al pronunciamiento, a interponer ese recurso extraordinario por ante la Corte. ¿Cuál es? Por ante la provincia de Buenos Aires. ¿Entienden la pregunta o no? Profe, yo le iba a decir si podía repetirla, por favor, perdón. Claro, claro, José. Yo vengo trayendo una cuestión de confrontación normativa, pero la que pongo en juego es una confrontación normativa con la Constitución Nacional. ¿Sí? Sí. No con la Constitución de la provincia. Pero el otro día dijimos que para poder yo llegar a la Constitución Nacional, tengo que previamente pasar por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan? Porque dijimos que la Ley 48 nos decía que para poder interponer el recurso, ese recurso extraordinario federal se interponía contra una sentencia del Superior Tribunal Provincial. ¿Sí? Sí. Ahora, la pregunta que les hago, si yo vengo trayendo esa cuestión constitucional, donde yo estoy diciendo que es una cuestión constitucional, donde lo que se está enfrentando, ¿sí?, es una norma, por ejemplo, provincial, que yo considero que es inconstitucional y que viola, por ejemplo, la división de poderes, o mejor dicho, las competencias delegadas por las provincias a la nación. ¿Cuál va a ser el recurso que va a aportar esa cuestión de los tres que hemos nombrado? ¿Cuál va a ser el recurso extraordinario provincial que va a aportar la cuestión constitucional nacional? Siempre ¿La es el que... aplicabilidad de la ley puede ser? Y es el de inaplicabilidad de ley, muy bien. Sí. Porque si viene una cuestión donde yo digo, me están aplicando una ley que yo considero que es inconstitucional porque viola la Constitución Nacional, precisamente yo voy a llegar a la inaplicación. ¿Se acuerdan que lo vimos el otro día? Cuando dijimos que si había una cuestión federal, no funcionaba ese límite que me imponía el monto del agravio, ¿se acuerdan? Para poder ir a la Corte de Nación. ¿Entienden cómo es el tema? Yo vengo diciendo, supongamos que yo diga, vamos a hablar de una cuestión constitucional provincial, que creo que ya la hablamos en clase. No se puede doblar, dijo Mar del Plata, a la izquierda en las avenidas. Alcoholemia cero, dijo la ordenanza de Mar del Plata. ¿Y nosotros qué decimos? Pero la ley de tránsito, ¿de qué naturaleza es? No los escucho. Nacional, la ley de tránsito. No, la realidad es que ¿No es provincial? la competencia es provincial. Lo que hizo, las provincias adhirieron a la ley nacional. ¿Comprenden? La ley de tránsito provincial adhiere a la ley nacional, pero es una competencia no delegada. Con lo cual, si yo quiero cuestionar la ordenanza municipal, que era lo que yo les contaba a ustedes, si no, cada vez que yo ingreso a un municipio tengo que andar averiguando cuándo son las normas de tránsito, ¿no? Me vuelvo loco. Por eso, si yo hago un planteo de inconstitucionalidad, en realidad lo que estoy haciendo es un planteo de inconstitucionalidad dentro, digamos, del ámbito de la provincia de Buenos Aires, diciendo que la norma provincial, que adhirió el contenido de la norma nacional, prevé una alcoholemia de 0,5, no del 0,0 para cualquier conductor. El 0,0 es solamente para los profesionales. Ahora, si yo lo que planteo es como hablamos el otro día, la inconstitucionalidad respecto de una norma que dispone la inembargabilidad de un bien. Nosotros dijimos que eso era materia delegada
por las provincias a la nación y que estaba contenida dentro del Código Civil y Comercial. ¿Se acuerdan cuando dijimos el principio general del 242, el patrimonio es la prenda común de los acreedores, y eso lo repite en el 743 del Código Civil y Comercial? Y las excepciones a ese principio general están dentro del Código Civil, que es la inembargabilidad. ¿Es cierto? Si yo digo una ley provincial, como hablamos, ¿se acuerdan que hablamos del tema de los honorarios profesionales nuestros? Que aparece ahora la inembargabilidad de los honorarios profesionales en la ley 14.967. Y yo les dije, desde mi punto de vista, era inconstitucional, porque es una ley provincial que decide establecer una inembargabilidad de manera genérica, y con ese criterio después vendrán los contadores y dirán el honorario de los contadores que no llega al mínimo vital y móvil será inembargable, y después vendrán los ingenieros con su ley y dirán lo mismo. Entonces no nos queda nada dentro del patrimonio de nadie, no le vamos a poder cobrar a nadie, ¿no? Sería un caos. Entonces, este principio, cuando yo hago este planteo, fíjense, lo voy a hacer en primera instancia, lo voy a hacer en segunda instancia, lo llevaré a la Corte de Provincia, pero la última palabra, a la Corte de Provincia lo voy a llevar por inaplicabilidad de ley, y a la Corte de Nación a través de un recurso extraordinario federal. Si la cuestión es la inconstitucionalidad de esta norma en materia de tránsito que dictó la provincia de Buenos Aires, como yo digo, viola la norma de tránsito que es competencia de la provincia, va a morir la cuestión constitucional, ¿dónde? En la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Porque yo estoy poniendo en confrontación la Constitución de la provincia y una ley provincial con una norma inferior que es una ordenanza. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos en materia de recurso extraordinario de inconstitucionalidad? Obviamente es común a todos los recursos extraordinarios que se trate de sentencia definitiva, de jueces o tribunales de última o única instancia. La particularidad, que en esto sí es similar al recurso extraordinario federal, es que tiene que haber un planteo oportuno en las instancias ordinarias de la cuestión constitucional, que habitualmente lo vamos a ver canalizado a través de una defensa o una excepción. Por eso decimos que esta cuestión, en principio, la vamos a ver que se introduce en los escritos constitutivos del proceso. Por ejemplo, yo en una ejecución trago embargo sobre un bien que se considera inembargable. ¿Quién va a plantear la cuestión de la inembargabilidad? Va a ser el demandado al momento de, a través de un planteo de inembargabilidad. ¿Es cierto? Y lo tiene que hacer al momento que toma conocimiento del embargo trabado sobre ese bien que él dice es inembargable. Y lo que es importante, obviamente, es que este planteo debe ser mantenido en todas las instancias. Y esto es importante tenerlo en consideración por dos cuestiones importantes. Si hecho el planteo, el juez no lo trata en forma específica, quiere decir que lo rechaza. Con lo cual me obliga a mí, en la instancia de apelación, a nuevamente mantener el planteo. Porque si yo no lo mantengo, quiere decir que desisto del mismo.
es muy importante tener en consideración que cuando uno hace el planteo de inconstitucionalidad, tiene que claramente expresar el agravio que le provoca precisamente la aplicación de la norma inconstitucional. Fíjense también que es importante tener en cuenta que este requisito del planteo oportuno no es necesario en aquellos casos en que la decisión de la Cámara de Apelaciones revoca la de la primera instancia esto es lo que se conoce con el nombre de inconstitucionalidad sorpresiva. ¿Mm? Y en esos casos, yo sí puedo interponer este recurso extraordinario. En definitiva, voy a tener en consideración que tiene que haber controversia sobre la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, que la decisión sea resuelta por el órgano judicial en un fallo definitivo y obviamente que esa cuestión haya sido resuelta de manera desfavorable. Y por último, es importante porque en general es lo que uno ve en el ejercicio profesional. Sí, Oscar, ¿tenías una pregunta o no? No, gracias. No, doctor, gracias. Quedó claro. Ah, bien. Es que muchas veces lo que veo o lo que se ve en el ejercicio profesional es que no hay un desarrollo en el planteo de la inconstitucionalidad demostrativo del perjuicio jurídico concreto derivado de la aplicación del precepto constitucional que nosotros estamos tildando de inconstitucional. A ver, supongamos que un abogado a mí me plantea el levantamiento de embargo sobre los honorarios profesionales, argumentando que, como dice la norma, al ser ese honorario no superar el mínimo no imponible, no le puede afectar con el embargo. Basta con que yo diga, mire, es una ley provincial que no puede disponer inembargabilidades, porque estaría violando el 242 y el 743 del Código Civil y Comercial, o falta algo más. ¿Qué les parece? ¿No tendría que demostrar el perjuicio, como dijo usted? Por eso, ¿qué demostrarías vos, Josefina, por ejemplo? ¿Cómo era el caso de vuelta? Disculpe. ¿No faltaría un antecedente jurídico, doctor? ¿En qué sentido antecedente, Facundo? Ay, ya me maté. Bueno, siempre se cita algún antecedente jurídico en el que se base el perjuicio o la aplicación de una ley. Pero ves, fíjate, Facundo, que eso te puede servir a vos, pero ¿te acordás cuando hablamos de la característica que tenía el recurso de inaplicabilidad de ley que dijimos similitud de hechos juzgados? Indicar el pronunciamiento que en dónde estaba la doctrina aceptada y la similitud de los hechos juzgados. Sí, lo recuerdo. Bien, fíjate vos una cosa. Yo podría perfectamente decir, mire, ¿sabe por qué es inconstitucional? Porque no me deja a mí cobrar. Porque este señor no tiene nada.
Con 2 informes demuestro que no tiene nada. Con un informe al registro de propiedad inmueble, que no parezca titularidad en nada, y un informe al registro automotor, que lo saco a través de la cámara, que me muestre que no tiene ningún automotor. Digo, no tiene nada este hombre. Entonces, con lo cual, esa inembargabilidad genérica, además, me provoca un grave perjuicio, porque no puedo cobrar. Por eso muchas veces, este tema de la demostración del perjuicio, no basta con alegar la simple formalidad de que está trabajándose una materia que no debió haberse trabajado a través de la norma provincial. Hay que demostrarlo, digamos, ¿no? Exactamente, te falta un poquitito más. ¿Por qué yo le embargué eso y no le embargué otra cosa? Porque no tiene. Ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿hay alguna pauta general en materia de confiscatoriedad de los honorarios profesionales? ¿Alguna vez han escuchado esto es confiscatorio porque supera determinado porcentual? ¿Nunca han escuchado eso? En general, siempre se ha dicho que un honorario que supere el 33% es confiscatorio y viola el derecho de propiedad. ¿En los pactos de cuotalitis puede ser? Fíjate vos, eso lo podés inferir a través del pacto de lo que se conoce como pacto de cuotalitis. Sin embargo, ese pacto de cuotalitis, que está previsto en 1/3 de los valores que reciba tu cliente por la ley, puede llegar hasta el 50%. Si vos te haces cargo de los gastos y costas del juicio. Con lo cual, esa pauta de confiscatoriedad que vos podés presumir que si el honorario supera el 33% es confiscatorio, sin embargo, la misma ley prevé que pueda llegar hasta el 50%. ¿Es cierto? Sí, sí. Y entonces, ¿cómo decimos? ¿Pero cómo? Y esa pauta que muchas veces la Corte habló de confiscatoriedad, bueno, porque esto nos lleva al análisis concreto. En abstracto, nada es caro o barato, nada es confiscatorio o no. ¿Me comprenden? Si yo les pregunto a ustedes, a ver, Natalia, ¿un Fiat tipo es caro o barato? ¿Sabés algo de autos? No. Muy poco. Bueno. Depende para el uso. Si es un Fiat tipo para regalárselo a mi hija para que aprendan a manejar, y me resultaría caro porque los 2 días lo chocan, pero si es para mí, sí, es un auto económico. ¿Es barato o es un auto? Miremoslo en la sociedad. Es un auto, digamos, accesible. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Es. Perfecto. Y si yo digo, ¿y un BMW último modelo es caro o barato? Es caro, es caro. Claro, pero eso es si yo comparo el Fiat con un BMW. Pero como dijo Natalia, pero si yo tengo un trabajo que cobro, que cobro un sueldo de empleado de comercio, aún el Fiat sería un auto caro, porque no lo puedo comprar. Con lo cual, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que en realidad, determinar si algo es confiscatorio o no depende de un análisis concreto. ¿Entienden? Si hay lesión al derecho patrimonial o no, es un análisis concreto, nunca en abstracto. Por eso, cuando la Corte Suprema de Justicia uno hace un planteo de inconstitucionalidad por violación al derecho patrimonial, muchas veces ¿saben lo que le dicen? ¿Saben qué le faltó a este planteo? La demostración en concreto del perjuicio causado. No hicieron la cuenta. Lo mismo en el ámbito provincial, chicos. Si yo digo, esta ley es violatoria del derecho de propiedad mío, yo tengo que demostrar el empobrecimiento que me provoca la aplicación de esa ley. ¿Comprenden?
Porque yo estoy hablando en el caso concreto, nunca en abstracto. ¿Sí? Doctor, ¿y este pronunciamiento de la Suprema Corte es siempre en concreto o establece Sí, doctrina para claro. los tribunales No, no, inferiores? que la Suprema Corte, cuando vaya a resolver, va a analizar si en el caso concreto tu planteo que se vincula a una cuestión patrimonial es o no violatoria a tu derecho de propiedad. ¿Mm? A ver, yo puedo hacer planteos de inconstitucionalidad que no tengan nada que ver con el derecho de propiedad. Donde yo puedo decir, mire, esta ley se toma una atribución que no le corresponde porque tiene que ser sancionada por la legislatura provincial y no por una norma, por una ordenanza. Ahí yo no estoy vinculando el planteo con una cuestión patrimonial. Estoy diciendo, mire, la Municipalidad General de Pueyrredón se le ocurrió hacer normas de tránsito y esas normas de tránsito son claramente violatorias de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, si yo voy y me meto en un tema, esta norma, esta ordenanza municipal, que puede tener competencia para ser sancionada por la municipalidad, es violatoria del derecho de propiedad, tengo que hacer la cuenta y demostrar por qué es violatoria del derecho de propiedad. Y explicar claramente dónde está ese perjuicio económico que yo estoy invocando. ¿Mm? Por eso decimos, tiene que haber un perjuicio directo, un perjuicio jurídico concreto y derivado de la aplicación de ese precepto que uno está tachando de inconstitucional. ¿Bien? Claro, que, es decir, que depende hablando del caso concreto, depende del patrimonio del afectado. Es que no siempre es una cuestión patrimonial. A ver, no siempre puede ser que esté violando el derecho de igualdad. Puede ser cualquier derecho constitucional reconocido por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. ¿Comprendés? Sí. Donde vos pones, acá lo que vos tenés que plantear es una confrontación normativa, donde vos tenés un texto superior que es precisamente la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Y después, como dijimos, cuando enumeramos el inciso primero del artículo 161, esa confrontación normativa hacia la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y una ley provincial, un decreto provincial, una ordenanza o un reglamento provincial, que viola cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Lo que te explicaba era, si hay una cuestión patrimonial, tenés que hacer la cuenta. Oscar, acordate siempre de esta expresión. No basta con que vos digas, esto viola mi derecho a la propiedad. No, no, demostralo. Claro. Demostrame el empobrecimiento. ¿Mm? Esto lo dijo la Corte hace muchísimos años, la Corte de Nación, en un viejo caso que era el Cine Callao. En Cine Callao se planteó, ustedes léanlo si tienen la posibilidad, pónganlo por Google, les va a aparecer, porque ahí se había planteado una cuestión que le habían impuesto a los cines que para combatir el desempleo, un número en vivo entre película y película. Entonces el Cine Callao dijo, a mí está violando mi derecho a trabajar. Y la Corte le dijo, mire, yo no estoy violando nada porque en realidad yo estoy, el Estado le ha impuesto para combatir la desocupación una obligación y usted no me ha demostrado que contratar a un sujeto lo empobrezca. ¿Me comprenden? Entonces, si yo te violo tu derecho a trabajar y te estoy imponiendo un número en vivo, en realidad, si vos no me demostrás que te estás empobreciendo, no te vamos a amparar ese supuesto derecho. Porque además, en el caso particular después, el Estado
modificó la norma y les permitió transferir al precio de la entrada el número en vivo. ¿Mm? Bien. Lo que es importante es identificar claramente la norma constitucional violada. En este recurso, como dijimos, también hay dictamen previo del Procurador General de la provincia. En este recurso hay casación positiva, es decir, la Corte va a resolver sobre el fondo de la cuestión si declara la norma inconstitucional. Es decir, no hay reenvío. En el único recurso que hay reenvío, ¿se acuerdan ustedes? Es, lo dijimos, en el recurso de nulidad. ¿Alguna duda más? Muy bien. ¿Josefina? Se prendió el cuadradito, por eso. Sí, es que fue o sea, fue queriendo pero sin querer, porque usted continuó. Pero ya que me dio la oportunidad, le pregunto igual. A ver, En el recurso siempre, de... chicos, siempre aprovechen al profesor. Siempre aprovechen al profesor. ¿Mm? No tiene sentido, sino. Dale, José. Es como, por decirlo así medio en criollo, el recurso de nulidad es de casación negativa para que digamos, el que se equivocó pueda como corregir su error. No. Por ¿O eso cuál es la finalidad? ya te dije que si hay nulidad, lo que va a hacer es que se dicte un nuevo pronunciamiento. Como ese tribunal que dictó el pronunciamiento declarado nulo ya emitió opinión, entonces tiene que resolver otro tribunal. Por ejemplo, vos interponés un recurso de nulidad contra un fallo de la sala primera, la Corte, si decreta nulo ese pronunciamiento, lo que va a devolver el expediente y se va a sortear entre la sala segunda y la sala tercera de Mar del Plata para que dicten un nuevo pronunciamiento. En el caso que yo les comenté hoy, el de Banco Francés con Nicoleto, el pronunciamiento era de la sala tercera. Y quien resolvió en definitiva, luego de que la Suprema Corte haga lugar al recurso de nulidad, fue la sala primera. ¿Mm? Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna duda más? Ninguna. Bueno, ¿qué nos queda en provincia de Buenos Aires? El recurso de queja por denegatoria o declaración de deserción del recurso. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que había que cumplir ciertas cargas? ¿Es cierto? Es decir, Sí. interponerlo en término, y hacer el depósito correspondiente al monto mínimo al monto del depósito previo del artículo 280, acompañar los sellados, porque si no podía provocarse que no me concedan el recurso, me lo declaran desierto. La realidad es que si la Suprema Corte, si la Cámara de Apelación o Tribunal de Instancia Única se equivoca y me deniega a mí el recurso extraordinario, yo tengo la posibilidad de presentar un recurso extraordinario de queja por apelación denegada. ¿Sí? En este caso es apelación denegada o declarada desierta. Y esto es una presentación directa que yo voy a hacer por ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Esto está previsto
en el artículo 292 y está reglamentado por un viejo acuerdo, porque ya tiene muchos años, que es el acuerdo 1790. ¿Por qué le digo, les marco este viejo acuerdo 1790 de la Suprema Corte? Porque en forma reciente, y a partir de que estamos en presencia de un proceso ahora diferente, donde se ha despapelizado, donde la mayoría de las presentaciones, o mejor dicho, la totalidad de las presentaciones se van a hacer a través de la web. Recientemente la Corte encargó en un pronunciamiento una nueva reglamentación que tenga en consideración precisamente los requisitos de la presentación de la queja. Fíjense ustedes la particularidad de la presentación que ustedes van a ver en el artículo 292 y en el viejo acuerdo 1790, es que todo está vinculado a presentación en soporte papel. Y toda la presentación en soporte papel es a los efectos de que con los elementos que recibe la Suprema Corte en forma directa, pueda resolver a ver si la Cámara de Apelación o Tribunal de Instancia Única admitió o denegó, en este caso denegó, correcta o incorrectamente el recurso extraordinario que se le interpusiera. Pero claro, lo que se ha planteado en fecha reciente, vamos a ir ahora, lo vamos a buscar acá, ya que tengo la computadora, en novedades de la Corte. Selección de sentencias de la Corte. Justamente lo que se planteó es que se había rechazado la queja por falta de copias, y la Corte dijo, pero a ver, las copias que faltan, yo las puedo ver directamente desde la web. ¿Tiene sentido que yo le diga a un profesional, usted olvidó adjuntar tal pieza procesal que la Corte, acá está, expediente digital, fíjense, causa Tevez. La Suprema Corte de Justicia en la causa Tevez Norma Liliana contra Expreso Villa Galicia resolvió desestimar la queja traída con costas y encomendar a la Secretaría de Planificación del Tribunal la elaboración de un proyecto de reglamentación tendiente a sustituir el Acuerdo 1790 con intervención del Consejo Participativo de Gestión Judicial y a la Subsecretaría de Tecnología e Informática el cumplimiento de las adecuaciones a que se refiere el apartado segundo del presente. Lo miramos un minuto. Conforme surge de las constancias acompañadas del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del departamento de Lomas de Zamora, en el marco de un juicio de daños iniciado por la señora Tevez contra Expreso Villa A y la citada garantía, decretó la caducidad de instancia. Dicho fallo fue apelado por el accionante y la Cámara lo confirmó. Contra la decisión confirmatoria, la legitimada dedujo recurso extraordinario que denominó de inconstitucionalidad, arbitrariedad, exceso de rigorismo formal y violación de doctrina legal y absurdo. El que fue denegado, fíjense ustedes, ¿qué dijimos nosotros en la primera casa? Que no existía en la provincia de Buenos Aires. El recurso, ¿qué dijimos? Que no había en la provincia de Buenos Aires recurso indiferente. ¿Se acuerdan que dijimos? Cada causal impugnativa soporta el peso de su propia argumentación. ¿Se acuerdan? Sí. Fíjense cómo lo caratuló este
profesional al recurso que interpuso. Recurso de inconstitucionalidad, arbitrariedad, exceso de rigorismo formal y violación de la doctrina legal y del absurdo. ¿Qué es? Inconstitucionalidad, inaplicabilidad de ley o nulidad. No, fíjense cómo lo llamó el recurso. Cualquier cosa hizo. ¿Entienden? Y la doctrina del recurso indiferente se la aplicaron en la Cámara, porque dice, el que fue denegado con sustento en que no cumplía con los requisitos del artículo 299 del Código Procesal Civil y Comercial, y en la insuficiencia del valor. Tal denegatoria motivó la articulación de una queja. Según lo dispone el 292, la queja debe interponerse entre el plazo que menciona, 5 días más la ampliación legal. Esta norma en su hora fue reglamentada en ejercicio de las atribuciones conferidas por el 852 por la acordada 1790. Bajo su plena vigencia se ha resuelto que la inobservancia del recaudo impuesto por el 292 en orden a las copias determina el rechazo de la queja, porque, como dijimos, esa queja debe contener todas las copias necesarias para que la Corte determine si fue bien o mal denegado. Fíjense lo que dice el fallo. Ahora bien, superadas varias fases preliminares del proceso de digitalización del expediente, con fecha 1 de noviembre del 2021, ha entrado en vigencia el nuevo reglamento de presentaciones de aplicación obligatoria a todos los litigios alcanzados por la. En el artículo 7 dispone que en los casos en que la legislación procesal requiere el acompañamiento de copias, los escritos y o documentos, dicha carga se tendrá por cumplida con la agregación del documento en formato digital o de su copia digitalizada, salvo cuando se trate de piezas sobrantes en el expediente digital, en cuyo caso bastará con su individualización precisa y la indicación sobre su disponibilidad a través de los sistemas de consulta telemáticos disponibles. Más allá de las pautas relativas a la aplicación temporal de las normas procesales, en la especie, las piezas involucradas se encuentran algunas adjuntadas en los archivos digitales y otras identificadas en el recurso de queja. Puede accederse a ellas de modo directo por el sistema informático de gestión y por tanto son visibles por este tribunal sin mayor dificultad al momento de dictar la resolución correspondiente a esta presentación directa. Sobre esa base corresponde tener por satisfecho el recaudo en cuestión. En rigor, la carga de agregación de copias encuentra su razón de ser en la estructura propia del expediente de soporte en papel y ha sido pensada para este tipo de documentos cuando el avance logrado en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicables al servicio de justicia era inimaginable, pero ha devenido disfuncional a la luz del desarrollo actual del expediente digital. De suerte que exigir la ultranza a espaldas de la notoria realidad para requerir la incorporación previa digitalización de copias de documentos que obran ya en el sistema informático de gestión y a las que el tribunal competente para elegir puede acceder con sencillez, solo podría corresponder con una lectura mecánica de la letra de una regla pensada para otro supuesto, claramente afincado en un pasado en gran medida superado. Dada la creciente digitalización de los expedientes judiciales y el mencionado advenimiento de un nuevo régimen reglamentario, es preciso establecer un nuevo criterio interpretativo en esta materia que conduzca a morigerar el modo de cumplimiento de los recaudos procesales a fin de observar en plenitud la garantía de la tutela judicial efectiva. En función, ¿entienden lo que pasó o cómo funciona ahora? Yo tengo un expediente en muchos casos que es mixto, es papel y parte está informatizada. Entonces acá la Corte que está diciendo, algunas piezas las trajo y otras las indicó. ¿Y por qué las indicó? Porque están informatizadas. ¿Qué sentido tiene que yo, haga este ejercicio? Piensen en este ejercicio. Yo voy, entro al expediente, ¿sí? Pongo escrito judicial presentado por Del Cerro. ¡Pum! Me aparece ese escrito. Lo copio en papel.
y lo escaneo. ¿Tiene sentido que yo lo agregue a eso cuando yo ya indiqué, mire, el escrito fue presentado con fecha tal y está subido? Esto es lo que la Corte está diciendo. Lo que es formato papel está bien, escanealo y mandalo. Pero lo que ya está informatizado no tiene sentido que yo lo pida. Por eso dice, hay que entender estas formas creadas tanto por el 292 como por el tema del expediente digital, hay que interpretarlas de acuerdo al sistema nuevo de gestión judicial. Por eso es que, más allá de todo, le tienen por cumplido a este profesional con estos recaudos formales. Más allá que después le diga, le resuelvan la queja, donde le dicen que no llega al monto mínimo del agravio para el recurso extraordinario que interpuso, de manera, podemos decir, bastante insuficiente. ¿Por qué? Porque lo llamó de todos modos de inconstitucionalidad, arbitrariedad, etcétera, 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 cuando en todo caso hubiera tenido que decir correctamente era un recurso extraordinario por inaplicabilidad de ley. Y luego en los agravios decir, bueno, acá hay absurdo, acá hay arbitrariedad, etc. ¿Comprenden? ¿Pero entienden cómo funciona este tema ahora? Sí, perdón, profe, una pregunta. ¿Me puede repetir el nombre completo del fallo? Sí, lo tienen en novedades. Si ustedes ingresan ahora a la página de la Suprema Corte, van a ver que está dentro de las novedades. Es la causa civil 124.998 y se llama Tevez Norma Liliana contra Expreso Villa Galicia y otros sobre daños y perjuicios. Fíjense que este pronunciamiento es del 25 de febrero de este año. En realidad, la última firma es del día 4 de marzo, que es la del secretario. Pero qué raro no más para mí, que, digamos, enuncie al recurso como un recurso diferente cuando no es aceptable o no es aceptado. Sí, está bien, pero, a ver, en realidad no lo nombra como recurso indiferente. Nosotros dijimos que no existe el recurso indiferente y que en este caso particular el rechazo era, fíjate vos, Oscar, que la Cámara, cuando le rechaza el recurso, le dice, fíjate vos, a ver, dice, contra la decisión confirmatoria del Tribunal de Alzada, o sea, de la Cámara, la legitimada dedujo recurso extraordinario que devenió inconstitucionalidad, arbitrariedad, exceso de rigorismo formal y violación de la doctrina legal y del absurdo. El que fue denegado con sustento en que no cumplía con los requisitos establecidos en el 299 del Código Procesal Civil y Comercial. Miremos el 299. Dame un segundo, no sé si lo tenés ahí a mano. Sí, resoluciones recurribles. Dale. Causal. El recurso extraordinario de inconstitucionalidad procederá contra las sentencias definitivas de los jueces o tribunales de última o única instancia cuando en el proceso se haya controvertido la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento que bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución de la provincia y siempre que la decisión recaiga sobre ese tema. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿dónde está la inconstitucionalidad en lo que dijo esta persona? Claro. Fíjate que está hablando de recurso extraordinario de inconstitucionalidad, derecho viejo de entrada, dice. Está bien, pero vos fíjate, pero acá ¿cuál es la inconstitucionalidad?
Porque primero habla de inconstitucionalidad. ¿Sí? La Sí. arbitrariedad, Claro. la arbitrariedad va por inaplicabilidad de ley. Igual que el exceso de rigor formal y violación de la doctrina legal y del absurdo. Todas esas son causales. Lo que te está diciendo es, el 299, porque esto es, a ver, acá lo que hizo la Cámara de Apelaciones, en este caso particular, fue analizar, antes de concederlo o no, si mostraba, a ver, cuál era la norma inconstitucional violada y la confrontación normativa. Y le dijo, es insuficiente lo que vos me decís. Claro. ¿Me comprendés? Cuando vos analizás, es decir, el que te concedan un recurso significa que la Cámara analizó tus requisitos de admisibilidad. Que vos indiques, en este caso particular, dónde está la confrontación normativa. Porque vos estás diciendo, es inconstitucional. Ahora, si vas, ¿sabés por qué mete lo de la inconstitucionalidad este hombre? Este abogado. Primero porque se mandó una macana. Están hablando de caducidad de instancia, con lo cual eso le va a generar responsabilidad. ¿Sí? Sí. Pero después mete, a propósito, y mete la inconstitucionalidad porque en realidad no tiene depósito previo y no tiene el tema del monto mínimo del agravio. ¿Comprendés? Y después mete a continuación el tema de la arbitrariedad, que esto va por inaplicabilidad. ¿Y la Cámara qué le dice ahí? Insuficiencia del valor del agravio. ¿Comprendés? Es decir, si te lo analizo por la inconstitucionalidad, vos no cumplís los requisitos. Pero además, si te lo analizo por el lado de la arbitrariedad, mejor dicho, por el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, tampoco te da el monto del agravio. ¿Ves que se lo dice en el primer párrafo, del pronunciamiento? Sí. Se lo sacaron por dos lados la Cámara, ¿no? Hizo un buen análisis la Cámara del recurso, pese a que parecía, por la forma en que lo tituló, un mamarracho jurídico. Recurrió mal. ¿Y cómo hubiera sido lo correcto en su recurso? ¿O cómo Desde hubiera mi sido? punto de vista, Sí. él tendría que haber ido por arbitrariedad, ¿cómo es? Inaplicabilidad de ley o doctrina legal, y ahí plantear, por ejemplo, si lo que hubo un tema fue de falta de impulso procesal que generó la caducidad, que estuvo mal contado el plazo, que estuvo mal notificado en su momento, el tema de, viste que ahora el tema de la caducidad requiere de que te intimen a que manifiestes tu interés en impulsar el proceso. Ya no es más automática, que en el federal sí es así. Acá te tienen que intimar previamente a que manifiestes si vas a tener interés o no en impulsar el proceso, y recién después que vos estás intimado, si no impulsás, te van a decretar la caducidad de instancia. Sí, lo sabré. Me costó el parcial. Bueno. Sí, lo sabré. Me costó el parcial. Bueno, precisamente este tema de la caducidad es el que generó que a este señor rechazaron la demanda. Y el asunto de las copias. Y acá, además, incumplió con el tema de las copias. Pero bueno, acá le dijeron que había que adecuar esa interpretación porque las cosas cambiaron a partir de la informatización. Por último, quería comentarles algo que me parece que es muy importante. Una misma sentencia puede ser objeto de dos recursos. Donde yo pueda decir, claro, esta sentencia es nula porque omite tratar una cuestión esencial, porque esa nulidad puede ser total o parcial, pero además también puedo decir, esa sentencia viola la doctrina legal de la Corte.
Lo importante es que cada recurso tenga una fundamentación autónoma. ¿Comprenden? Lo que es nulidad es omisión. Lo que es arbitrariedad, lo que es inaplicabilidad de ley será una cuestión en cuanto vinculada a la elección de la norma que fundamenta precisamente la resolución judicial. Se presentan recursos por separado. Lo podés hacer en la misma pieza procesal. Ah, en la misma queja. Sí, sí. A ver, lo importante es que vos tengas claro. Claro, ¿qué estás recursando? Exactamente. Entonces, si voy a interponer recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley doctrinaria. ¿Sí? Después, haces el desarrollo de la nulidad, luego haces el desarrollo de lo que vos considerás es inaplicabilidad de ley. ¿Comprenden esto? Sí. Es decir, en la medida en que cada recurso interpuesto cumpla con los requisitos propios en cuanto al agravio, podrán ir en la misma pieza procesal o en piezas separadas. Pero eso no quita que vos puedas agraviarte frente a una misma sentencia por distintos caminos autónomos. Pero no me hagan esto que hizo este profesional de caratular su propio recurso, fíjense, inconstitucionalidad, arbitrariedad, exceso de rigorismo formal y violación de la doctrina legal y absurda. Nosotros sabemos que tenemos que identificarlo por 3 nombres. Después, adentro, vamos a decir, acá violó la ley, acá hay exceso de rigor formal, acá hay absurdo. ¿Está claro, chicos? Bueno, les mando un beso grande. Abríguense. Se está cayendo ¿Qué dijo Fabiana? Una helada tremenda ahí. Sí. Yo, igual con la práctica, vamos a seguir nosotros en presencial. Porque me parece que lo que es práctico requiere del diálogo. Y yo lo que les contaba hoy un poco, ayer me enojé bastante con esto de que, por ejemplo, hoy no hubiera clase, porque en definitiva lo primero que hacemos es suspender las clases por cualquier cosa. Y no digo que una marcha no esté bien y que justifique, pero podemos organizarla para un sábado, que no hay clase, qué sé yo. Pero bueno, para mí la educación es un elemento, una herramienta fundamental. Y yo decía lo que pasa muchas veces y ustedes no se dan cuenta. Hay gente que es más tímida que otra. ¿Y saben cuándo me hacen la pregunta? Cuando se fueron los compañeros. Sí, o por mail o... Sí. O por mail, así. Y eso es lo que tiene de bueno la presencialidad. Cuando yo el otro día con Josefina hablábamos de que ella le parecía que era ilógico. ¿Te acordás, José? Que lo charlamos personalmente. Y muchas veces ese diálogo en la pantalla no es lo mismo. Y se da porque, bueno, vamos generando una confianza que nos permite, en la inmediación, poder charlarlo y decir, bueno, lo analizamos. Por ahí no estamos de acuerdo, ¿sí? En lo que uno opina o ve. Pero lo bueno es que nos podemos ver y muchas veces la mirada, cuando yo los veo en clase, el otro día, no me acuerdo el nombre del chico que estaba sentado atrás, cuando empezamos a hablar de que no entendía cómo era esto de la inconstitucionalidad y cómo llegábamos, ¿se acuerda? Y hablamos de la especificación y todo eso. No me acuerdo si era Facundo. Bueno, y la realidad es que eso lo genera la inmediación. Así que bueno, les mando un beso grande, abríguense, cuídense y buen fin de semana, chicos. Igualmente, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor.